Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. A continuación, yo voy a hablar acerca de los tipos de trastornos de personalidad. Empezando por el trastorno de personalidad paranoide, tenemos que se caracteriza por siempre sospechar que los demás le van a hacer daño, le van a mentir o simplemente que los demás tienen intenciones maliciosas para él o ella. Y bueno, llega a sospechar de todas las personas, incluso de sus más allegados, de sus mejores amigos, de su familia. Y esto por supuesto repercute en la vida diaria de ellos porque suelen pensar que no deben compartir cierto tipo de información con nadie, porque luego esa información puede ser usada en su contra, lo cual pues limita mucho que compartan a gusto con las demás personas. También llegan a guardar rencor por mucho tiempo debido a que pues esa paranoia les hace tomar en cuenta las cosas malas que hayan hecho los demás, pero de una manera un tanto obsesiva. Luego tenemos también el trastorno esquizoide de la personalidad, el cual implica que la persona no disfruta realmente de socializar, prefiere siempre elegir o casi siempre elegir actividades solitarias. No le resulta placentero ya casi ningún tipo de actividad, ni en lo corporal ni en lo interpersonal. También se les reduce las ganas de tener relaciones sexuales y en general no se sienten pues con muchas ganas de abrirse ante los demás o buscar socializar con los demás. Luego tenemos también al trastorno esquizotípico de la personalidad, el cual pues abarca las personas que tienen creencias raras, también pensamiento mágico, y esto pues implica que en su vida diaria tengan dificultades porque se quedan con ese pensamiento de que deben em, ser más fieles a ese tipo de creencias. Eso hace que ya no, que en su entorno, en la cultura y en su entorno social también, ellos no encajen del todo porque toman más en cuenta cosas como ese tipo de supersticiones o no sé, cosas como la telepatía o clarividencia, como que creen que ese tipo de cosas realmente existen y creen firmemente en eso, y en sus discusiones en el día a día o incluso en sus hábitos eso va a repercutir porque en su apariencia y en su comportamiento se refleja pues esa peculiaridad, esa rareza, porque pues tienen ese estilo excéntrico, y eso hace también que no conserven amigos a largo plazo o que no puedan tampoco tener amigos muy íntimos, ¿no? O sea, mejores amigos. Y bueno, eso en resumen. En el trastorno antisocial tenemos que a la persona le cuesta mucho adaptarse a las normas sociales, y en algunos casos incluso eso les lleva a caer repetidamente en problemas legales. Em, También suelen caer mucho en la deshonestidad, llegan a mentir por puro placer o realizar estafas, o incluso algunos se crean un alias para poder hacer algunas cosas que con su verdadero nombre no harían. Em, También llegan a tener impulsividad, también llegan a ser muy irritables y agresivos. No se preocupan por la seguridad de los demás y tampoco por su propia seguridad. Llegan a ser muy irresponsables al punto de que algunos de ellos no conservan por mucho tiempo un trabajo,
y también incluso tienen falta de remordimiento por las cosas que anteriormente mencioné. Tenemos también el trastorno límite de la personalidad. En este trastorno, la persona se caracteriza principalmente por la impulsividad. La gran impulsividad lo que lleva a una inestabilidad en sus relaciones interpersonales y pues esto hace que la persona esté también en un límite y en el otro, como dice el nombre de este trastorno, porque idealiza mucho a las personas cuando recién las conoce, o en los momentos en los que está contento, contenta con alguna persona, em, llegan a hablar bastante bien de la persona, ya sea la pareja o los familiares, los amigos, llegan a hablar muy bien de ellos y llegan a idealizar el futuro de la relación, pero cuando se decepcionan de la persona, tampoco ven las cosas con claridad y se centran en nada más, digamos que lo catastrófico de la decepción que acaban de tener y eso los lleva pues a hablar mal de esa otra persona o sentirse devastados, sentirse demasiado mal porque creían que tenían a una gran persona y de pronto tienen a una persona que no los comprende o no los satisface para nada y luego cuando se vuelve a dar una situación bonita entre ellos, de nuevo como que em, esta persona con el trastorno límite vuelve a ese estado de idealización. Llega también a tener intentos de suicidio o a amenazar a sus seres queridos con suicidarse y también tiene gran impulsividad en cosas como gastos económicos, o abuso de sustancias o también en comportamientos sexuales, en fin, impulsividad en estos aspectos de la vida. Está también el trastorno histriónico de la personalidad, que se caracteriza porque la persona no se siente muy cómoda cuando no es el centro de atención. Y también que tiene mucha emotividad en la cual se puede notar que busca atención. También suele mostrar un comportamiento seductor o provocador y utiliza mucho la apariencia física para llamar la atención, los accesorios o la ropa llamativa, sobre todo en los días en los que quieren llamar la atención. Y el trastorno narcisista de la personalidad. Este trastorno implica a las personas que se dan tanta importancia a sí mismas que incluso a veces llegan a no tener tanta empatía con los demás cuando no les están dando ese lugar que ellos creen que merecen. Y ellos creen que merecen pues un lugar de mucha importancia sin, sin tomar en cuenta siempre los méritos o la justicia. Simplemente ellos creen que solo por ser ellos, solo por estar ahí, merecen ya un buen trato por parte de los demás siempre en cualquier situación. Es decir, consideran que ellos tienen pues más poder que los demás sin ningún tipo de argumento. Creen muchísimo en ellos mismos, pero se van al extremo en esto porque llegan a pensar que son completamente extraordinarios en todos los sentidos, que son eh, completamente irreemplazables, ¿no? En todos los aspectos. También el trastorno evitativo de la personalidad. Este trastorno es acerca de las personas que por más que sientan afecto, por más que quieran recibir afecto, no lo expresan porque sienten demasiado miedo o se sienten muy sensibles acerca de la crítica negativa que puedan recibir. También tienen pues mucho sentimiento de inferioridad y ellos pues no son asociales,
pero sí pueden aislarse mucho, aislarse la mayoría del tiempo, porque no quieren recibir alguna especie de trato malo por simplemente no querer lidiar con ello o simplemente no pueden soportarlo, porque pues como mencioné son hipersensibles. Trastorno dependiente. En este trastorno la persona se acostumbra a tener a alguien que le ayude en cosas como tomar decisiones o que se haga cargo de los aspectos más importantes de su vida, ¿no? Como principalmente lo económico o también en cuanto a el aseo, en cuanto a tener cosas como la ropa limpia, el cuarto aseado, em, o tomar decisiones como a largo plazo, a mediano plazo. Cosas como esas son las que hacen que esta persona mantenga el apego hacia otras personas, em, porque no es pues capaz de hacer cosas por sí misma, y no es precisamente una cosa que pueda solucionar nada más con fuerza de voluntad, sino que en su inconsciente tiene esa idea de que no puede por sí mismo. Y si se separa de alguien que le brinda ese tipo de ayuda, ese tipo de soporte, va a buscar rápidamente a otra persona que le brinde ese soporte también, que tome esas decisiones o que esté ahí como tomando esa rienda de su vida para que él no tenga que asumir ese tipo de responsabilidad. Por último tenemos el trastorno obsesivo compulsivo. Estas personas son muy perfeccionistas, llegan a ser muy obstinadas, muy indecisas, porque quieren que todo siempre salga bastante bien, al punto de que si no encuentran la manera de que algo salga bien, si todavía no logran descifrar cómo es que pueden hacer que algo salga bien o perfecto, entonces no toman un proceder al respecto. Esto se da principalmente en el trabajo o em, en el rendimiento que deben demostrar en alguna situación o en algún entorno, ¿no? Y pues algo peculiar respecto a este trastorno es que se da principalmente en hombres, sobre todo en los que han sido el hijo mayor en su familia. Y bueno, eso es mi parte de la exposición, eso es todo por mi parte y pues muchas gracias.